Cammino per 2 passi e lei si allontana di 2 passi. Cammino per 10 passi e lei si allontana di 10 passi. È come l'orizzonte, irraggiungibile. Allora, a cosa serve l'utopia? Serve per continuare a camminare. Il 12 ottobre, giorno della scoperta delle Americhe da parte di Cristoforo Colombo, in Argentina, come in molti paesi dell'America Latina, si celebra il Día de la Raza, il giorno della razza, che sta a indicare la fusione dei popoli nativi con i colonizzatori. L'11 ottobre, i discendenti dei popoli originari delle Americhe rievocano l'ultimo giorno prima dell'inizio del genocidio compiuto dagli europei. Questo giorno viene chiamato Último Día de Libertad, ultimo giorno di libertà. Porque al fin y al cabo somos todos parte del mismo sistema, ¿no? De la misma miseria. La intención de estar ayer en esa actividad y de haber convocado esa actividad tiene que ver con eso. Y con también apoyar la lucha de los hermanos aborígenes, que son hermanos nuestros también, y que entienden muy bien lo que pasó, me parece, ¿no? En el 76 en Argentina. Pero además en nuestro país y en nuestra historia, este modelo de pensar la realidad como dos partes enfrentadas se aplica para adelante, para atrás y para el futuro. Entonces se aplica como modelo histórico para atrás para explicar un montón de cosas, desde el genocidio cometido en la colonia contra los pueblos originarios, diciendo, bueno, sí, los españoles mataron un montón de indios, por estos indios eran caníbales o no creían en Dios. Esa visión bipolar de la historia impide ver que hay una cuestión que por lo menos para mí, que es la lucha de clases llevada en el tiempo y en sus diferentes formas, y que hay sectores que a partir de la violencia generan una violenta represión hacia los sectores populares y desprotegidos que no están en otra cosa que en búsqueda de un poco más de dignidad. Yo soy Emilio, tengo 29 años en este momento, nací en 1975. Mi historia personal tiene que ver con que mis padres son expresos políticos y son llevados en su momento al centro clandestino de dos, Cabildo, y luego son juzgados y llevados a la unidad penitenciaria número 1 y después cada 2 años a distintas cárceles del país y salen en libertad en 1983. Mi nombre es María Eva Arroyo, soy hija de Juan Carlos Arroyo, desaparecido, secuestrado por la dictadura militar el 28 de octubre de 1976, y de Sofía D'Andrea, que fue detenida en noviembre del 74, días después de iniciado el estado de sitio en el gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón. Los dos eran militantes del peronismo de izquierda. Yo tengo a mis padres desaparecidos, tengo a mi madre y a mi padre. Ellos fueron secuestrados el 19 de mayo del 77. Mi madre estaba embarazada de 6 meses de mí. Soy Eduardo Nachman.
Tengo a mi papá desaparecido desde el 19 de junio de 1976. Él era director de teatro. Bueno, lo secuestraron y desde ahí no sabemos más nada de él. Bueno, yo soy Luciana. Yo nací en el 83. Nací en el exilio de mis papás. Yo volví a la Argentina en el 85. Mi nombre es Sofía Arroyo, tengo 36 años, soy hija de Juan Carlos Arroyo, que desapareció el 28 de octubre de 1976 durante la dictadura militar en Argentina. Yo tenía 8 años, a partir de ahí empieza la búsqueda. Los militares y el gobierno decían que no sabían nada, que no estaban notificados de que estuviera detenido. Tengo a mis viejos desaparecidos, a los dos. Los dos eran militantes políticos y ellos desaparecen cuando yo tenía 37 días. Yo tengo 27 años, hace 9 años que milito en la agrupación Hijos. Bueno, yo estoy en Hijos desde el año 1995, desde que se inició Hijos. En la búsqueda y en asociarme a la búsqueda, bueno, estuve militando en distintas agrupaciones y hace 9 años que estoy en la agrupación Hijos. No soy hija de desaparecidos, soy lo que dentro de Hijos se llama población abierta. Hijos también incluye a todas aquellas personas que están comprometidas con la historia de este país. No tengo ni mi viejo ni mi vieja desaparecido, ni presos tampoco. Y estoy en Hijos hace 3 años más o menos. Y entro a Hijos más que nada porque me parece que, más allá de los niveles diferentes de afectación que uno pueda tener, esa historia de autoritarismo en Argentina, pues me parece que nos concierne a todos. Entonces, por eso estoy en Hijos. Estoy en Hijos desde que tengo 16 años, los estaba por cumplir, atravesada por la historia familiar, digamos, primero. Y después, por una cuestión política. Para mí, Hijos atraviesa las dos cosas, la identità personale e la identità politica. L'associazione Hijos, figli, nasce nel 1995 e raggruppa principalmente i figli dei desaparecidos, degli esiliati e dei prigionieri politici dell'ultima dittatura militare, avvenuta in Argentina tra il 1976 e il 1983. Vi fanno parte inoltre tutti quei giovani che condividono gli stessi ideali di memoria e di giustizia. Hijos cronologicamente si pone al termine di tutta una serie di associazioni, formate da chi è stato toccato personalmente dalla vicenda dei desaparecidos, come Asociación Madres de Plaza de Mayo e Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, che sono le 2 organizzazioni di diritti umani formate dalle madri dei desaparecidos, che per prime, durante la dittatura, hanno cominciato a lottare, soprattutto attraverso le famose ronde in Plaza de Mayo, di fronte alla Casa Rosada, sede del governo a Buenos Aires. Come Abuelas de Plaza de Mayo, le nonne che cercano i propri nipoti partoriti nei centri clandestini di detenzione. Si calcola che questi bambini appropriati siano circa 500. Ad oggi ne sono stati ritrovati un centinaio. Come Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, che raggruppa i familiari dei desaparecidos e dei detenuti per ragioni politiche. Molti dei desaparecidos erano giovani che negli anni 70 appartenevano a gruppi politici di sinistra, impegnati in lotte sociali dall'alfabetizzazione delle classi più povere fino alla lotta armata. Questo tipo di lotta prende le mosse dalla precedente storia argentina. Uno dei motivi più ricorrenti nelle analisi che tutt'oggi si fanno sulla crisi, per molti inspiegabile, economica e sociale dell'Argentina, è quella della instabilità politica. Cioè ci sono degli analisti che sostengono che uno dei fattori di questa crisi apparentemente insolubile è l'instabilità politica che risale all'inizio degli anni 30 e che poi alterna governi militari a governi eletti dal popolo.
Nel 1955, in seguito a un colpo di stato militare, Juan Domingo Perón viene mandato in esilio forzato. Hay una larga tradición delincuencial y al mismo tiempo violatoria de los derechos humanos en el Estado argentino, sobre todo en sus fuerzas de seguridad. Pero en el siglo XX, con la irrupción en las ciudades de una nueva clase trabajadora que venía en los barcos desde Europa, sobre todo desde España y desde Italia, la Argentina vive un proceso en el que sus condiciones van produciendo cada vez más conflictos sociales, y esos conflictos sociales son siempre reprimidos con sangre y fuego, ¿no? Ci sono gli anni 60 in Argentina e lì c'è la svolta, perché arriva dall'Occidente l'eco del 68, non dimentichiamo poi che l'Argentina è la patria del Che, il Che è morto e nel nome del Che e nel nome del 68 esplodono i moti. I moti dove? I moti nei luoghi di lavoro, i moti nelle università, il più grave di tutti è quello di Cordova, dove c'è un'autentica insurrezione, insomma il 68 argentino potremmo dire. Da Parigi, dove egli è in esilio, con una sorta di doppio giochismo, Perón incita questi giovani a lottare contro il governo militare e qui comincia a nascere il movimento armato clandestino quando ancora lui è in esilio. Si formano organizzazioni armate per la lotta antidittatoriale, come Montoneros ed ERP, l'esercito rivoluzionario del popolo, provenienti dal peronismo e dal marxismo. Visti i timori che si nutrono per gestire una situazione molto allarmante di disordini militari, dicono venga questo vecchio da Madrid, pensi lui a ristabilire l'ordine. Nel 1973, con lo scopo di porre un freno alle mobilitazioni popolari, i militari indicano elezioni democratiche, che vengono vinte dai peronisti. In ottobre Perón, tornato dall'esilio, assume la sua terza presidenza, appoggiato anche dalla destra peronista. Quindi Perón va al potere, può gestire poco il potere, perché muore il 1 luglio del 74, dopo aver rotto con i giovani, dopo aver rotto con i Montoneros, dopo aver rotto con quanti avevano creduto nelle sue promesse, si erano armati, avevano sperato in grandi riforme rivoluzionarie che però non intendeva fare. Dopo la morte di Perón, la moglie Isabel Martínez de Perón assume la presidenza, rendendo ufficiale l'annientamento della sovversione. En otros países latinoamericanos se comenzaba ya a vivir, digamos, lo que fue toda la gran represión protegida, orquestada y diseñada por Estados Unidos para controlar un continente que se estaba convirtiendo en un gran problema por la cantidad de movimientos sociales y políticos de izquierda que había en el continente. E qui si creano i presupposti, purtroppo per l'Argentina, perché ci sia l'ennesimo colpo di Stato. E l'ennesimo colpo di Stato si produce il 24 marzo del 76, mentre il paese è in una crisi economica e sociale acuta, caratterizzata anche da disordini. Il paese accetta, serafico, senza sapere a che cosa sarebbe andato incontro, accetta il colpo di Stato. A questo punto assistiamo noi a Buenos Aires a che cosa? A una operazione abilissima che si svolge nella totale impercettibilità. Non si avverte nulla di quello che accade in città, non c'è lo spettacolo del golpe trasmesso in diretta al quale avevamo assistito in Cile 3 anni prima, e comincia la repressione attraverso i sequestri di persone. Questo fenomeno unico nella storia che passerà sotto il nome di desaparecidos, e giorno dopo giorno, notte dopo notte vengono ghermiti dalle loro case chi? Oppositori, ma oppositori non più armati, anche quelli armati. Nel frattempo la lotta armata è stata sconfitta, esistono ancora dei focolai, attentati, certo, terroristici, ma la situazione è ampiamente dominata dal regime militare. Se había instalado una dictadura militar, sacando un gobierno constitucional elegido por el pueblo que ya tenía muchos problemas, donde se había formado lo que se llamaba la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Todo lo que era medio rojo, rosado, había que hacerlo desaparecer. Así que ya en el gobierno
de Isabel Perón ya había crímenes, ya había desapariciones. Cuando viene la dictadura, acrecientan, hay más. Y las ciudades universitarias, como La Plata, como Rosario o Córdoba, son devastadas. Y bueno, esta cosa de la desaparición de las personas que uno no se las explicaba, empezaron a desaparecer jóvenes, sindicalistas, trabajadores, estudiantes, professores, hombres y mujeres. In realtà quello che si vuole da parte dei militari argentini è instaurare un progetto di economia liberista, un progetto che di fatto penalizza l'industria argentina perché abbatte le barriere doganali, quindi facilita le importazioni, e questo viene giustificato col fatto di incentivare l'azienda argentina a modernizzarsi. In realtà muore, si crea disoccupazione col sospetto che questa manovra abbia per scopo colpire la classe operaia. Accanto al fenomeno della desaparition si afferma anche il sistema del furto dei bambini. Le donne che al momento del loro sequestro sono incinte vengono tenute in vita fino al parto. Nella quasi totalità dei casi i bambini vengono dati illegalmente a famiglie di militari o a famiglie che pagano, che li crescono come figli naturali, tenendoli all'oscuro sulla loro vera identità. Stessa sorte tocca spesso ai bambini presenti al momento del sequestro dei propri genitori. ¿Qué pasa? La dictadura fue muy importante para consolidar una forma de negocio, una manera de apropiación ilegal. El robo de niños sería la máxima y más perversa expresión de esta mecánica en la cual todo lo del otro, que es eliminado como sujeto, se transforma en propio. Yo creo que en el robo y en la delincuencia del Estado hay una lógica filosófica que tiene que ver con la eliminación, con la supresión de la identidad, con la negación del otro come un sujeto. Colpo di Stato facilissimo, che trova anche purtroppo la benedizione dei vertici della Chiesa Cattolica, una Chiesa che non sarà quella cilena, che invece si era schierata profeticamente contro il colpo di Stato di Pinochet. Los dos empezaron a militar la Juventud Universitaria Peronista. Yo conocía perfectamente la militancia de ellos, era lo más normal que podía darse en cualquier lugar del mundo, menos en la Argentina, evidentemente. El 29 de mayo, mi hijo, no sabemos de dónde se lo llevaron. No supimos nunca más nada. El 24 de abril del 77, primero habían secuestrado a un chico, compañero, amigo de mi hija. Nos fuimos a una iglesia, a Nuestra Señora de los Buenos Aires, a misa, pero después ella salió antes, yo salí después porque me encontré con gente y me puse a conversar. Veo que la levantan dos hombres, la levantan, la agarran de las espaldas, la ponen adentro de un auto y se van, y se la llevan. Yo estaba más o menos a 50 metros, así que yo vi cuando a Adriana se la llevaron. Y a la Iglesia Católica nuestra, a nivel de jerarquía, fue un horror, un desastre. De más de 80 obispos que tenemos en nuestra iglesia, no superaban 6 o 7 obispos solidarios. Sí teníamos la iglesia de base, que así también mataron a sacerdotes, a seminaristas, a un obispo, Angelelli. No te olvides o no se olviden ustedes que en esa época de la militancia de nuestros hijos era también la iglesia del tercer mundo, latinoamericana y argentina, por supuesto, estaba en su apogeo. Enuncio apostólico italiano, Pio Laghi, era cómplice de la dictadura militar y fue uno de los mayores avaladores de la dictadura en sus dichos y en sus hechos. Se dijo en Italia en estos últimos tiempos que podía haber sido un papabile para reemplazar a Giovanni Paolo II. Conocía exactamente lo que estaba pasando. Te estoy hablando del año 79. Nosotros todos buscábamos a nuestros hijos vivos.
creíamos que todos estaban vivos y recién muchos años después podemos darnos cuenta que los mataban muy rápido a nuestros hijos, que no era que los tenían años, los que ellos quisieron tener años los tuvieron, que son los pocos que liberaron. Vamos 3 madres, vamos a Roma, nos presentamos en la Plaza San Pedro. Cuando el Papa da la vuelta, te imaginás que era mucho más joven y estaba sano, año 79, recién había asumido él, creo que asumió a fines del 78, nos acercamos, le pedimos una audiencia fundamental, queríamos hablar con él privadamente. Bueno, el Papa, le digo, no nos recibe, y el domingo a las 12 en el Ángelus habló sobre el dolor de las madres de los desaparecidos de Argentina. En realidad fue las condolencias por la muerte, eso era el significado. Estoy cerca del dolor. No habló, se secuestra, se tortura, Siempre se fue pidiendo audiencias al Santo Padre. Las dio, nunca privadas. La última vez que yo fui acompañando a 2 madres, yo todavía estaba en Italia, fue en marzo del 83, fui con Eve de Bonafini y María Adela Antocolex, que murió. Y cuando él anuncia, como siempre hace, anuncia las personalidades o los grupos que están ahí reunidos, habló del Benfica del cuadro deportivo de Portugal, y dijo que tengan suerte, que puedan, que ganen, qué sé yo qué, pero nunca dijo están las madres de Plaza de Mayo, la madre de los desaparecidos, nunca. Entonces, no es solo no haber hablado al principio, es no haberlo hecho después. Y recibió privadamente, solamente después de muchos años, a Estela de Carlotto, y fueron recibidos 10 minutos, me invité, en un lugar no solita, pero casi privado. Nunca nos recibió. En la Argentina tenemos una iglesia católica por excelencia, todos somos católicos en su mayoría, pero muy conservadora. Es una iglesia que nunca, durante la dictadura militar levantó su voz porque estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo los militares, porque los militares mataban en nombre de Dios y la iglesia los bendecía, les daba la comunión. Muchos curas participaban de torturas y visitaban a los detenidos para sacar la información. Y estamos esperando todavía que hagan un mea culpa, que reconozcan su actitud durante la dictadura y que todavía estamos a tiempo de que nos ayuden a encontrar la verdad, la justicia y a nuestros nietos, porque muchos saben y tendrían que hablar. Agradezco a Dios no haber perdido la fe a pesar de la iglesia como institución. Defendamos la alegría. El enemigo le teme. La notte del 16 settembre 1976, un gruppo di studenti della scuola superiore viene sequestrato. Riapparirà solo Pablo Díaz. Gli altri andranno a far parte del numero sempre maggiore di desaparecidos. Questo episodio viene ricordato come la notte delle matite. Se toma como muy emblemático el 16 de septiembre porque desaparecen un grupo de estudiantes secundarios, pero en realidad fue toda una semana de mucha persecución y de varias detenciones de adolescentes que en ese momento
estaban luchando por un boleto más económico para la clase estudiantil y para la clase obrera, porque se evaluaba que había mucha deserción escolar porque los chicos no manejaban mucho presupuesto para tener acceso a la educación. La organización de la marcha todos los años la organizan los pibes secundarios que tienen el apoyo de los organismos de derechos humanos y también otras organizaciones sociales y políticas. El recorrido se hace de Plaza San Martín por 50 hasta la municipalidad y de ahí a la comisaría primera de la ciudad de La Plata, que fue un centro clandestino de detención, y de ahí a obras públicas. ¿Por qué a obras públicas? Porque ahí fueron secuestrados estos compañeros. Se termina ahí la marcha con un acto recordando a los compañeros desaparecidos. Lo significativo del 16 de septiembre en realidad es no solo la conmemoración de los compañeros detenidos desaparecidos de esa noche, sino que los reclamos siguen siendo los mismos, ¿no? Hoy, después de 28 años, los estudiantes secundarios siguen reclamando por un boleto. Si bien el boleto está en vigencia, aquel boleto que nuestros compañeros consiguieron, también reclaman las becas, porque la situación económica del país está dejando a muchos chicos excluidos de lo que es el colegio secundario. Esto también trae aparejado excluidos de cualquier tipo de actividad laboral. El 16 de septiembre no es solo una fecha conmemorativa, es una fecha de lucha. Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. General Jorge Rafael Videla. Lo strumento caratteristico della repressione della dittatura militare sono i centri clandestini di detenzione. Sono campi di concentramento dove i sequestrati vengono portati per essere torturati. Si trovano in sedi istituzionali, come commissariati di polizia o caserme militari, ma anche in edifici privati, come garage o sotterranei. Possono trovarsi fuori dai centri abitati, come in piena città. Ellos fueron secuestrados el 19 de mayo del 77. Ambos dos llegan a la Escuela Mecánica de la Armada. Yo nazco en la ESMA. Mi madre, en ese momento que yo da a luz, ella me hace una marca en la oreja izquierda, dando como esperanza de ella poderme recuperar cuando salía de libertad. Yo soy uno de los primeros hijos recuperados a su familia biologica, ¿no? La ESMA, Escuela de Meccanica dell'Armada, la scuola della Marina, è uno dei centri clandestini più famosi. Si trova a Buenos Aires e vi passarono più di 5.000 detenuti. Qui venivano anche portate le detenute incinte per partorire quelli che in larga parte sarebbero divenuti bambini appropriati. Nel 2003 è stata tolta ai militari e consegnata alle associazioni per i diritti umani per farne un museo della memoria. Ma la ESMA non fu l'unico centro clandestino di detenzione attivo in Argentina durante la dittatura.
Es así, metodológicamente se secuestró, torturó, ¿no?, y asesinó de la misma manera en Jujuy, que es la provincia extrema del norte, que en Tierra del Fuego. Hubo un plan sistemático, bajada la receta desde la Escuela de las Américas, ¿sí?, con formación a partir de la Guerra de Vietnam y toda esta cuestión, la formación de generales dentro de Latinoamérica, con una metodología de represión que se aplicó prácticamente igual en toda Latinoamérica. Hay una cantidad de centros clandestinos, chicos, porque en toda la Argentina se creía que eran 350. Ahora se sabe son como 600. Aquí, a 10 cuadras, a 1 kilómetro de la Casa Rosada, funcionaba uno que se llamaba el Club Atlético. Tuvo la particularidad ese lugar de funcionar en un sótano y que fue demolido para la construcción de un símbolo de la dictadura, que fue las autopistas. ¿Por qué fue un símbolo? Porque previo al Mundial 78 se construyeron autopistas en la ciudad para plantear una ciudad moderna, ¿no? Pero esas autopistas lo que hicieron fue cortar cortar los barrios en dos. ¿Y qué generó? Más desunión, más desorganización, que hubo familias que las tuvieron que desalojar, que les pagaron nada por desalojarlas las casas. Io militavo in un gruppo molto piccolo e la mia militanza è stata fondamentalmente studentesca. Ho iniziato a militare praticamente nel 75. Córdoba è una città che aveva avuto già per la dittatura anteriore, quella di Onganía, delle grandi sommosse, conosciuta anche come il Cordobasso, perché è una città industriale, è una città studentesca e quindi era una città molto vivace dal punto di vista politico. Diciamo che questo ha fatto sì che tutta una gioventù, quella degli anni 60, quella degli anni 70, si facesse tutta un'esperienza di militanza molto importante. Quando arrivano i militari, ovviamente io non torno più nell'università, soprattutto perché ci sono le liste, tanto nei sindacati come nell'università ci sono queste liste nere dove quelli che sono stati delegati o sindicalisti o quello che sia, sono liste, diciamo, di persone ricercate. I campi di concentramento si sapevano che esistevano, non si sapeva dove, ma la gente spariva e non tornava più e tutti sapevamo che questa gente andava incontro a un destino a volte peggio della morte. Sapevamo anche delle torture, sapevamo io sono stata sequestrata a novembre, quindi 8-7 mesi dopo il golpe militare. Era una bellissima pomeriggio di primavera, verso le 5 del pomeriggio così. Camminavo per le strade e c'era molta gente, delle macchine che frenano, inchiodano i freni e escono delle persone, erano persone borghese armati con armi molto pesanti, molto vistose. Io non conosco le armi, quindi non so che armi erano, però erano tipo mitragliatrici, una cosa del genere. Io mi ricordo che in quegli anni si usavano le sattere, ho iniziato a correre su queste sattere enormi. Io in un momento cado perché non cado a terra e questi si lanciano sopra di me e iniziano i colpi, eccetera. Questo è stato fatto nella via pubblica sotto gli occhi di tantissime persone e da una casa esce una signora a protestare dicendo: cosa fate le ragazze, perché le trattate. L'unico che ricordo è che questo ha fatto una raffica sicuramente per aria di mitragliatrice e questa signora poveraccia è sparita. Mi hanno legata con delle corde e mi hanno messo degli stracci in bocca e mi hanno messo nel cofano di una macchina e siamo partiti.
Estamos frente a lo que fue el predio donde funcionó desde 1976, el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Muerte, La Perla. La Perla es el centro clandestino de detención más importante de Córdoba, a aproximadamente unos 8 o 9 kilómetros de la ciudad. Pleno campo, camino Carlos Paz, que es una ciudad turística de Córdoba. Es una guarnición militar. Empezó a funcionar ese centro, por ahí pasaron más de 2.000 cordobeses, 2.600 se habla aproximadamente. En este momento sigue siendo una guarnición militar. Anche questo ex centro clandestino di detenzione viene consegnato alle associazioni di diritti umani per trasformarlo in uno spazio per la memoria. Arrivati a questo posto che io praticamente non ho visto perché ero incappucciata, hanno iniziato le sessioni di tortura. Di questo periodo, di quella notte di tortura ho dei ricordi molto vaghi, legati soprattutto a sensazioni terribili. Mi ricordo niente di queste scariche elettriche che ti facevano inarcare tutto il corpo e di questo odore nelle narici come di carne bruciata o di, sai, quando mi facevano delle domande, mi intimavano a parlare. Io l'unico che posso dire è che in quel momento lì si appiattisce il senso dell'universo di tutte le cose, cioè mi ricordo quando è finito questo, ho capito che è durato molto gli interrogatori, perché quando mi hanno messo in un padiglione, poi mi hanno portato a una specie di padiglione, ho visto delle finestre che erano sopra, delle specie di fessure di finestre, che c'era la luce già dell'altro giorno, perché io ero in questo padiglione dove c'erano tante persone dei matarazzi, di quei matarazzi che usava l'esercito, permanentemente incappucciato, non sapevi se quello che ti era vicino era tuo amico, tuo nemico, se quello che ti parlava chi era, non ne vedevi la faccia, non sapevi se veniva a picchiarti e mi hanno separato di loro, mi hanno messo una specie di separi. C'era un gendarme che custodiva me e le ho chiesto chi sono queste altre persone. E lui mi ha detto sono prigionieri come te. E allora le ho chiesto come mai non sono io con loro, e dice mi pare che tu sei fortunata perché non stai con loro. Questo campo di cui sto parlando adesso si chiamava La Perla, ma l'ho saputo dopo molto tempo, in quel momento non sapevo dove ero. El D2 es un piso que queda en la policía provincial. El D2 dependía de la policía y del ejército. Y ahí, bueno, hubieron muchos padres de nuestros compañeros que estuvieron presos. Este es un lugar que se encuentra a muy pocos metros del microcentro mendocino. Muy cerca de acá está la gobernación, a 2 cuadras está la Casa de Gobierno, el Poder Judicial. Y la séptima es una comisaría que queda en Godoy Cruz, enfrente de la plaza, una zona súper céntrica, digamos, donde hay mucho tránsito y queda al lado de la iglesia, lo cual es muy simbólico para nosotros porque tiene que ver con la complicidad que tuvo la jerarquía de la iglesia. Antes se podía ver que hay una ventana que conecta la comisaría con la capilla. Este lugar y el D2 fueron los lugares más importantes y de los que desapareció más gente en Mendoza. En Mendoza hay 250 desapariciones denunciadas y 6 casos de apropiaciones de bebés.
centro clandestino de Guerrero, del pueblo de Guerrero. Muchos de ellos que quedaron dentro de este centro clandestino nunca más aparecieron. Que están, digamos, en este momento no se ni recuperó el cuerpo ni sobrevivieron. Ese centro clandestino ha sido sostenido por la iglesia, ¿sí? Y por Gendarmería y por el ingenio Ledesma, que es uno de los ingenios, si no el más grande en Latinoamérica. Otro lugar de desaparición, por así decirlo, porque no sé si llamarlo centro clandestino porque era oficial, era la cárcel de Villa Gorriti. Mucha gente ha desaparecido de esta cárcel. Una vez que eran presos legales, cuando los querían hacer desaparecer, hacían firmar su libertad, la familia los esperaba por enfrente y eran sacados por la puerta de atrás. Porque la cuestión legal estaba sellada. Ellos ya habían firmado su acta de libertad. Y había un auto que lo esperaba y no se sabía más nada. Dopo una settimana io sono stata trasferita a un altro campo che si chiamava La Ribera. In questo campo praticamente mi hanno curata perché io ero molto maltrattata e avevo molti segni di tortura. Campo La Ribera es un edificio que fue un centro clandestino que en este momento es una escuela pública. Uno dice que bueno, ahora es un lugar de vida. Pero a la vez uno tiene que tener en cuenta que estos lugares tienen una carga simbólica muy fuerte y hay estudios que demuestran que esa carga simbólica incide negativamente en el desarrollo del aprendizaje y en el desarrollo de la socialización que puedan hacer los chicos dentro de la escuela. No puede funcionar una escuela dentro de lo que fue un campo de concentración y tortura. Lo que nosotros pensamos que se tiene que hacer con estos lugares es básicamente transformarlos en un lugar de memoria colectiva que tienda básicamente a generar una reflexión sobre el pasado para llevarlo al presente. Esto es, que una persona que entre a un lugar que fue un centro clandestino no salga horrorizada y salga paralizada por ese miedo, sino que salga con una reflexión sobre lo que pasó y que pueda pensar y desarrollar de qué manera puedo trabajar yo para que no vuelva a suceder esto o para que no suceda lo que sucede hoy. Por ejemplo, que una persona no entre a un centro clandestino y salga de ese centro clandestino diciendo, bueno, qué mal lo que pasó acá, pero no tenga problemas con que se torture gente en las comisarías de Argentina. Hoy en la editorial arrancamos cruzando esto del Día de la Raza, como decíamos, el Día de los Racistas. Son las 7:30 pasadas, seguimos en la lucha que nos parió. Tengo con nosotros a Emilio Pien. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? Han venido conmigo, atrás mío me vienen siguiendo desde hace como 3 días. Dos documentalistas, jóvenes documentalistas italianos, Emanuele y Rodolfo, que están filmando aquí, sacando fotos. Sí. Y van a hacer quizás un documental cuando termine esta titánica tarea. Anduvimos filmando algunos lugares poco conocidos de la provincia. Acá los amigos de Italia acaban de conocer a los muchachos de Azul. Que no son los pitufos, claro. No son los pitufos. Mientras estábamos tomando imagen del centro de lo que fue el centro clandestino de detención La Ribera y que hoy es una escuela, vinieron los muchachos de Azul a preguntar quiénes éramos, qué estábamos haciendo ahí, qué estábamos filmando, a qué nos dedicábamos, de dónde vive usted, quién es. Uh-huh. Y con una mirada bastante racista también. Sí. Yo más o menos los había visto y por eso le dije a los chicos que estaban filmando que no filmaran el móvil ni el destacamento policial, sino que filmaran una garita donde custodiaba Gendarmería durante la dictadura. Sí. Y fuimos detenidos. Fíjate que el dato es que a los chicos, por suerte, no les hacen nada porque presentan pasaporte italiano. Uh-huh. A partir de ahí el problema empezó a ser conmigo. Por suerte, yo venía con los chicos, entonces el problema era menor. Yo venía de guía de 2 europeos. Bueno, tenemos un programa que tiene más de 5 años, que ya pasamos los 250 programas. Se llama La lucha que nos parió. Con el mismo título sale en distintos lugares, compañeros de radio de
otras regionales que también le pusieron el mismo título al programa, ¿no? La lucha que nos parió. El programa de radio es una herramienta para difundir a hijos como organización, como actividad, y también intenta ser un generador de discusiones, o sea, básicamente ser un generador de preguntas. En el programa de radio nos juntamos con otros organismos, con otros luchadores, con gente de la cultura. Cuando más, en nuestro país sobre todo, cuando más nos hemos acercado a una transformación social, que fue en la década de los 60 y los 70, fue básicamente porque había un debate profundo en todas las instancias sociales sobre qué país queríamos, sobre cómo queríamos vivir nuestro país, cómo pensamos la relación con el otro o con los otros. Las preguntas tienden a eso, a decir, bueno, ¿qué queremos hacer entre todos con lo que está pasando hoy? ¿Qué solución? ¿Qué hacemos? Y bueno, creemos que del debate y el enriquecimiento colectivo están las respuestas, pero hay que buscarlas entre todos. Estábamos frente a lo que era el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba. Se lo conocía con el nombre de D2. Este centro empieza a funcionar clandestinamente en realidad mucho tiempo antes del golpe. Estamos en el pasaje Catalina y justamente en la puerta de entrada por donde eran ingresados los detenidos, tanto los presos políticos como los que después iban a ser desaparecidos. Nel 2008 il Cabildo è aperto al pubblico. Sì, io facevo parte di un'aggruppazione sindacale. Allora, a noi, perché sono andati a prenderci a casa, a noi ci hanno arrestato subito, a pochi giorni dopo il golpe militare, il 2 aprile o il 1 aprile. Però era un processo, dopo abbiamo capito che era un processo che era partito prima del golpe militare, perché la repressione era nata prima del golpe. La AAA, eccetera, avevano iniziato già a fare dei sequestri, degli assassini, eccetera. Per noi di lì a capire che era lo Stato stesso che prendeva quella metodologia non eravamo arrivati, diciamo così. Noi siamo stati praticamente una settimana anche spariti, no? Sequestrati, fino a che per qualche motivo che non sappiamo bene ancora siamo stati legalizzati. Dopo il primo periodo nella centrale di informazione che era la questura, che dopo abbiamo capito che si chiamava D2, la D2, siamo stati portati al carcere di Cordova. Si passava anche in quel tempo, si passava per la Rivera, molti detenuti della Perla passavano per la Rivera per riprendersi un attimino, perché avevano detto che nel carcere non accettavano le persone malmenate e torturate, perché avevano paura di che morissero in carcere praticamente. E poi mi hanno portato a questo carcere che è l'unità penitenziaria di Cordova. Nel carcere, in maniera contraddittoria, sembrava che il golpe non fosse ancora arrivato. Subito, qualche giorno dopo, è cambiata la gestione del carcere. Sono venuti i militari del terzo corpo, che era della giurisdizione del carcere, e hanno preso in mano la gestione dei detenuti politici, e lì è cambiata la situazione del carcere. E questa vita di claustro praticamente, perché tutto le sono chiuse, sino che c'erano l'incursione dei militari a picchiarci, a malmenarci, e non poche volte c'erano state delle campagne abusate da questi militari. Questa scusa del sovversivo, no? Il sovversivo era un essere, era la patrida,
l'essere totalmente antisociale, e noi eravamo le sovversive, quindi queste donne un po' pericolose, snaturate, no? Madri snaturate, donne anche facili per certi versi, perché che non meritavano nessun rispetto, nessun riguardo. Comunque era un carcere legale perché noi eravamo segnati che eravamo lì dentro, cosa importantissima, però che dopo la situazione all'interno veniva gestita a livello di un campo di concentramento. E durante quei mesi era stata applicata per molti mesi dopo il golpe la legge di fuga, dove i militari con la scusa di una trasferta che il prigioniero voleva fuggire lo massacravano pochissimi isolati dal carcere. Oltre il muro di Cinta ti aspettava una libertà anche molto amara. Io sono tornata a casa nell'80, quindi c'era ancora il golpe militare, c'era ancora paura nelle strade, il non trovare più le persone, e c'erano vecchi amici e compagni che non volevano sapere niente. Eri stata testimone anche di assassini, di uccisioni, e non eri creduta. Inclusive cuando nosotros aparecimos, cuando nos liberaron, la propia liberación también era una situación de incertidumbre, porque una de las cuestiones que generaba duda era por qué te habían liberado. Entonces pasabas a ser un sospechoso, pero para tus propios amigos y conocidos. O sea, cargabas con la sospecha de la colaboración, ¿tá? De que había sido un delator. Me acuerdo que una de las primeras veces que me junté con un pibe del centro clandestino de mi viejo, que estuvo un año después, o sea que no lo vio a mi papá, lo primero que me dijo es: yo estoy vivo, pero no delaté a nadie. Y yo lo miré y le digo: pero compañero, vaya a saber las circunstancias en las que habrá estado. Yo no puedo juzgar si usted... Para mí es importante que está vivo y que hoy en día puede estar testificando y está haciendo este trabajo que es tedioso, que es terrible, que remueve dolor, y para mí eso es lo che vale. Dico. Bene, io poi ho dovuto uscire del paese. Italia in quegli anni era un paese di frontiera fra il mondo della cortina di ferro e il mondo occidentale, diciamo, e riconosceva solo il statuto del rifugiato politico alla gente di oltrecortina. Aveva fatto un'eccezione per i cileni e non l'aveva fatto per gli argentini. E qui c'è un altro rovescio della medaglia, cioè l'isolamento di queste povere vittime e le condizioni di favore in cui l'Argentina ha potuto operare. In che senso? Nel senso che larghi settori della società civile le sono favorevoli alla dittatura. La Russia ha stabilito un patto osceno con i militari, avendo bisogno di grano, garantisce la sua neutralità nelle Nazioni Unite, eccetera, purché gli argentini divengano il grano. Gli Stati Uniti, per ragioni geopolitiche, hanno nell'Argentina uno dei loro satelliti. L'Italia, che ha migliaia centinaia sicuramente, forse migliaia di suoi figli tra gli scomparsi, l'Italia è anch'essa sorda a questi appelli. C'è una insensibilità totale anche dei movimenti democratici, di sinistra, dei sindacati, delle istituzioni, non parliamo, a comprendere quello che sta accadendo in Argentina. Noi, la militanza argentina, normalmente la grossa quantità aveva un'origine peronista, veniva dalla sinistra peronista, e un'altra parte, legata soprattutto al PRT, aveva una matrice guevarista e terzomondista. Quindi non aveva praticamente nessun riferimento nei paesi centrali, soprattutto europei, quindi non rientravamo nell'album delle famiglie della socialdemocrazia europea. E questo ha fatto che non scattasse questa solidarietà naturale. C'è una forte pressione
delle multinazionali italiane affinché non si disturbi il manovratore, affinché si continuino a fare affari. C'è la P2 di Gelli che opera nel frattempo attraverso i mezzi di comunicazione che essa controlla, e c'è purtroppo il terrorismo delle Brigate Rosse. Quindi hanno buon gioco gli amici dell'Argentina nel presentare addirittura il problema argentino come l'equivalente delle nostre BR, che non è così, perché in Argentina scompaiono e muoiono migliaia di persone che hanno il torto di contrastare un progetto economico, quindi è un genocidio cultural, se si può dire, político, se si può dire. Y mis padres han sido personas que no han tenido carencias económicas, sino que los ha movido la solidaridad con el otro que no tenía, estaba en peor situación. Siempre digo, ¿no? Había un grupo que había hecho la opción por la lucha armada y otro grupo que pensaba que había que hacer trabajo de base. Estos grupos, en total fueron 30.000 desaparecidos, entre presos y exiliados 150.000. Si todos esos hubiesen sido cuadros militares, cuadros de organizaciones militares, hubiésemos triunfado en la rivoluzione, mejor che la rivoluzione cubana. Negli anni 70 viene elaborata una nuova strategia dalla CIA e da alcuni paesi dell'America Latina, denominata Operazione Condor, che consiste nel coordinamento delle forze di sicurezza della repressione illegale di Cile, Paraguay, Uruguay, Brasil ed Argentina. Entonces, lo que había era una interrelación que permitía que si los perseguidos políticos de la Argentina cruzaban Uruguay, eran detenidos en Uruguay, torturados en Uruguay y muchas veces entregados a la Argentina. Y la Argentina hacía lo mismo con los prisioneros de Uruguay. Intercambiaban prisioneros, intercambiaban información, había una gran central de inteligencia, había una logística operativa entre varios países para cometer en cada país diferentes formas, digamos, de represión y de eliminación, porque lo que se buscaba era la muerte de la gente. O sea, estaban poniéndose de acuerdo sobre cómo matar a sus ciudadanos. Acá el que organizó todo esto fue Estados Unidos, de más está decir, ¿no? Donde implantó el Plan Cóndor. Y ahí ordenaron en Estados Unidos, allí en las escuelas de las Américas se entrenaron los militares y en Argelia para aprender a asesinar, a violar. Y por sobre todas las cosas, los grupos económicos. Esos grupos económicos que se empezaron a enriquecer con el sistema económico de la dictadura y hoy son los dueños del país. Los grupos económicos fueron los que hicieron el golpe de Estado. Los militares fueron la mano de obra. Hoy vemos como los militares ya no sirven y nosotros podemos, hoy después de tantos años, que es una gran victoria, poder enjuiciarlos. Pero los grandes beneficiarios, che fueron los ideólogos e i gruppi economici, siguen intactos. Dopo abbiamo saputo, dopo del carcere, che invece in altre fabbriche, a Buenos Aires soprattutto, la dirigenza imprenditoriale ha avuto delle grosse responsabilità per quanto riguarda fare sparire o fare arrestare delle persone. Per quello che mi riguarda, o quello che ho saputo io alla Renault di Cordova, no, non è successo così. Parlano della Mercedes-Benz o della Ford a Buenos Aires. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! Al lado de su casa está viviendo un asesino. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta a los vecinos! Al lado de su casa. Il modello va avanti, comincia a scricchiolare all'inizio degli anni '80, è un modello folle perché implica la sopravvalutazione della moneta nazionale, sulla quale cadrà anche Menem, e quindi il dollaro che si può comprare a buon mercato. Allora, potendo comprare il dollaro a buon mercato, arrivano capitali a speculare e gli argentini impazziscono e vanno all'estero a fare le compere. E non sanno che si stanno scavando un'altra fossa, la più profonda forse della loro storia. Nel 1982, per recuperare il consenso venuto meno, i militari argentini decidono di invadere le isole Malvinas, chiamate Falkland dagli inglesi. Un arcipelago nell'Atlantico Sud che non vale niente dal punto di vista strategico, ma che è un motivo forte nella storia, diciamo, argentina, illusione che l'Inghilterra non scenda fino all'Atlantico Sud, illusione che l'America aiuti gli argentini,
ormai il dato è tratto. La guerra viene persa tragicamente, la dittatura è costretta a rientrare in Iran. Quando è finita la dittatura, non subito ma dopo che le questioni familiari eccetera lo permettevano, noi siamo tornati all'Argentina. Abbiamo trovato un'Argentina brutta, un'Argentina piena di paura, un'Argentina grigia, un'Argentina dove nessuno era al suo posto, non trovavamo più i compagni, niente. Nel 1983 vengono indette elezioni democratiche. Vince Raúl Alfonsín, che per primo in America Latina fa processare i capi militari responsabili del genocidio. Ma non riesce a gestire la crisi economica e le ribellioni militari. Una dopo l'altra, le gerarchie militari non gli obbediscono e lui è costretto a venire a patti. È costretto a venire a patti offrendo come contropartita alla non belligeranza militare due leggi dal punto di vista giuridico abbastanza vergognose, che sono quelle, soprattutto quelle dell'obbedienza dovuta e del punto finale. Sono due leggi le quali in sostanza da un lato pongono fine ai processi, dall'altro sostengono che coloro i quali hanno obbedito ai ordini superiori non sono incriminati. Quindi è una sorta di perdono indiscriminato. E dopodiché, ancora non soddisfatti, per così dire, i militari di questa riduzione, questo ridimensionamento dei processi, nel governo di Menem, del presidente Menem, gli ha dato l'indulto e a un certo punto, diciamo così, non c'è nessun colpevole e non c'è, più che nessun colpevole, non c'è nessun condannato, diciamo, non c'è nessuno che è pagato. Nosotros entendemos que la construcción de la impunidad es absoluta responsabilidad de los partidos tradicionales de la Argentina, del radicalismo y el justicialismo, y de la complicidad de las corporaciones o de, digamos, las jerarquías de la Iglesia, las asociaciones empresariales, de la banca, de la empresariado multinacional y nacional. O sea que los militares no lo hicieron solos, o sea, hubo un conjunto di complicidades. Ci è voluto un sacco di tempo, ci è voluto Kirchner nel 2003, nel 2004, ma non tanto perché è Kirchner, ma perché la società argentina ha avuto bisogno di questi anni per accettare, per riconoscere, per farsi carico di quello che è successo, e allora il governo di Kirchner ha eliminato queste leggi che impedivano, diciamo, questi processi, e pian piano si sono riaperti. Hoy estamos reabriendo causas y tratando de lograr el tan necesario juicio y castigo a todos los culpables del genocidio. Porque nosotros además entendemos de que ese juicio y castigo al genocidio es casi como una plataforma indispensable para reconstruir la nación en términos democráticos y en términos de justicia. O sea, ¿qué nación se puede construir sobre el olvido, sobre la impunidad de semejante barbaridad? A parte Kirchner è stato, bisogna darle atto, il primo presidente che in nome dello Stato ha chiesto scusa alle vittime, perché ha detto chiaro e tondo, senza tentennamenti, di che si è trattato di un terrorismo fatto dallo Stato. Y la vinculación con los secuestros extorsivos de la policía, la muerte por gatillo fácil, que quiere decir que se sigue ejerciendo un claro abuso de poder dentro de las Fuerzas Armadas, porque robar, secuestrar, asesinar, para ellos no tiene castigo, porque así lo ha demostrado la justicia. Y así han formado a los jóvenes, esos que estuvieron dentro del terrorismo de Estado. La dictadura se organiza como una gran máquina para eliminar a 30.000 personas, que fueron los 30.000 desaparecidos. Fue terrible, 30.000, un genocidio en la Argentina. Para hacer ese trabajo, ellos se organizaron en bandas. Cada banda manejaba un territorio. Las ciudades eran divididas según esos territorios que eran manejados por cada banda. Y esto sigue siendo igual ahora, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Bueno, en la capital también. Cada barrio su comisaría, cada comisaría una banda.
¿Qué hacían las comisarías? Las comisarías daban la zona liberata. La zona liberada es la palabra de los 90. La zona liberada para matar al periodista José Luis Cabezas, la zona liberada para matar, violar a María Soledad Morales, la zona liberada para desaparecer a Miguel Bru. Es muy importante, y si bien nosotras no nos bajamos de por la memoria, por la verdad y la justicia, también esto lo exigimos hoy, porque lamentablemente existen nuevas madres que han perdido a sus hijos por manos de la policía. Son las nuevas madres que en diferentes circunstancias, pero que el dolor es el mismo. Entonces estamos muy unidas a ellas. Rosa Bru desapareció su hijo en democracia. Miguel tenía 23 años, era estudiante de periodismo. En abril del 93 le hace la policía de la provincia de Buenos Aires, le hace un allanamiento ilegal en la casa. Él denuncia ese allanamiento. En junio del mismo año, del 93, le vuelven a hacer otro allanamiento porque decían que habían robado un kiosco en la zona y el único departamento que fue registrado por la policía fue el de Miguel, donde, bueno, los dos allanamientos fueron con resultados negativos. Ahí no encontraron nada. A partir de la denuncia que Miguel hace en la Fiscalía de Cámara, donde denuncia al personal de calle de la Comisaría Novena de La Plata, empiezan los problemas con la policía. O sea, son los mismos integrantes del servicio de calle que empiezan a hostigarlo, a seguirlo, a ir con mucha insistencia a la casa, hasta el 17 de agosto del 93, que Miguel el 15 de agosto había ido a cuidar una casita así rumbo a Magdalena, que queda al costado del río La Plata. El 17 viaja la novia desde Mar del Plata a visitarlo, llega a la casita y Miguel no estaba. La policía lo llevó a una comisaría, que es la Comisaría Novena. No lo anotó en el libro de guardia el ingreso y que lo empezaban a torturar. Empieza toda una lucha. Lo primero que yo confío es en la policía. Bueno, todo fue muy vertiginoso, pasaban muchas cosas, los estudiantes continuamente apoyando la lucha, hasta que encontramos a una chica que se llama Celia Jiménez, que nos dice que tenía a su hermano detenido en la comisaría, que veía por la ventanita, y que lo sacan por la puerta de atrás de la Comisaría Novena. Lo sacan a Miguel ya en estado inerte. Todo esto generó mucho revuelo, o sea, tanto en los medios como en los estudiantes, que salieron una marcha muy grande donde salían a reclamar que sabíamos qué había pasado con Miguel, y el juez decía que por más que se demostrara que Miguel había denunciado un allanamiento ilegal y todo lo demás, nada indicaba que la policía era la responsable de la desaparición de Miguel. Después de esa gran marcha, el juez, presionado por los medios y todo lo demás, empieza a tomarle declaración a los testigos, o sea, a los que estaban detenidos esa noche en la Comisaría Novena, y ahí se determina que lo habían visto. Habían 2 testigos que coinciden en de qué manera veían cómo torturaban a una persona, porque el hermano de Celia Jiménez, que es el que le dice a la hermana que ahí habían matado a un chico, al recuperar la libertad lo mata. La policía lo mata en un supuesto enfrentamiento, o sea que el principal testigo ya lo habían matado. Llegamos con eso al juicio, fue un juicio, o sea, terminó con prisión
perpetua para Walter Ábrigo y Justo López, que eran integrantes del servicio de calle de la Comisaría Novena, y para el comisario y Ramón Cereceto, que es la persona que borra, primero le da ingreso como detenido en la Comisaría Novena y después borra el nombre cuando lo matan, con intención de ocultar la prueba. A 2 años de cumplimiento efectivo, que con 8 meses que estuvieron detenidos cumplieron con la sociedad, ya estaban liberados, ¿no? Esa impunidad que tuvieron ayer, y ellos piensan que bueno, siguen el mismo hilo conductor, ¿no? El mismo aparato represivo de ayer que mató o torturó a 30.000 personas, que está intacto y que, bueno, que torturó y mató a Miguel Bru. Y cuando se cumplen los 9 años, lanzamos lo que se llama hoy Asociación Miguel Bru, con muchas expectativas, con un montón de proyectos. Llevamos 11 años y 2 meses, hoy se cumplen 11 años y 2 meses, y seguimos preguntándonos dónde está Miguel, porque a Miguel todavía no lo encontramos. Luchamos contra la teoría de los 2 demonios. Todo era peligroso, todo aquello que se opusiera al sistema y que sostuviera que había que repartir riquezas, tengas un arma en la mano o no, era peligroso, porque no se podía implementar el capitalismo. Todo el discurso que se hizo durante la dictadura militar sobre que esos eran unos delincuentes y unos terroristas y unos delincuentes subversivos, traspasó hasta la democracia. Los medios en la dictadura sostenían eso y los medios construyen el imaginario social. Y creemos que nuestros padres, si rompieron alguna norma de la sociedad, debían haber tenido un proceso justo. Porque muchos de la familia piensan que, bueno, que pobrecito porque lo querían mucho, pero seguramente por algo será que lo sequestraron, ¿entendés? ¿Qué habrán hecho? Esa è la mentalità. Il servizio di intelligenza dello Stato, dell'esercito dello Stato, aveva fatto una specie di manuale per i genitori e per le scuole per identificare i sovversivi nascosti. Chi diceva comunità, chi diceva dialogo, chi utilizzava certi termini era una persona ya sospetosa, ya un potencial subversivo. Y la teoría de los 2 demonios es que los militares vinieron porque nuestros hijos se habían levantado, que era un demonio los militares y un demonio nuestros hijos. Y realmente fue al revés. Nuestros hijos se hicieron revolucionarios porque había represión, había opresión, había esclavitud, había persecución política, había censura de todos los medios. El primer hecho significativo del aval de la teoría de los 2 demonios son los decretos que firma Alfonsín a los pocos días de asumir. Uno es el 157, que pide la persecución jurídica de lo que ellos denominan cabecillas de agrupaciones. Eran los dirigentes de los partidos de izquierda que tenían su brazo armado. El 158, firmado el mismo día, creo que con minutos de diferencia, pide la persecución judicial de lo que fueron las 3 primeras juntas. Digamos, el nombre de teoría de los 2 demonios se le pone en 1983. Luego de que la Comisión Nacional que investigó la desaparición de personas editara un informe sobre ello, ese informe es publicado en un libro que se llama Nunca Más. Entonces el escritor Ernesto Sábato, que era una de las personas eminentes que componía esta comisión, escribe un prólogo. En ese prólogo se enuncia la siguiente idea: en nuestro país hubo un terrorismo de izquierda, demencial y diabólico, que atacó a nuestro país. Ese terrorismo fue contestado desde el ejército con un terrorismo de peores dimensiones, o mucho peor. Esto no tiene que pasar más en nuestro país. Y nos oponemos de una manera tajante a esta enunciación, porque primero
Es el argumento del ejército, de la marina y de la aviación para tomar el poder en 1976. Es decir, que acá había un terrorismo demencial y por eso ellos venían a poner orden. Y porque además fue la forma en que se defendieron en el juicio. No, porque no podés poner en igualdad de condiciones una situación que la otra. Porque vos al Estado le das las armas para que te defienda, no para que te asesine. Ahora, los 500 bebés nacidos en cautiverio o apropiados, ¿también eran guerrilleros? Nosotros creemos que por más que hubieran sido locos, dementes, que no lo eran, merecían un juicio justo. Merecían, por lo menos, el derecho a defensa y no ser llevados a centros clandestinos de detención y a un montón de lugares inapropiados. Los luchadores de los 70 no eran 2 o 3 locos que salieron con armas a pedir lo que era justo, sino que tenían un origen político muy fuerte y una convicción y un compromiso muy fuerte con la sociedad. No hay nada, absolutamente nada, che justifichi l'exterminazione dell'enemigo. Un demone di destra, un demone di sinistra che inespiegabilmente si scontrano e fanno migliaia di vittime, di cui molte di queste vittime innocenti. E in questo senso io credo che tutti i compagni che sono morti in quegli anni non credo che vogliano essere ricordati solo come bravi ragazzi, studenti innocenti, sino come militanti sociali e politici. In un contesto come era quello dell'America Latina, vediamo altre esperienze di militanza che non erano armate e comunque sono venuti golpi anche cruenti. Abbiamo l'esempio del Cile, ancora prima dell'Argentina, anche dell'Uruguay. Quindi io non credo che sia stato decisivo questa questione della lotta armata, a parte perché la grande quantità di militanti non avevano mai fatto parte dell'apparato militare delle organizzazioni. Lo que ha producido, digamos, estos años de democracia y la impunidad con la que se ha manejado y la corrupción con que se han manejado los políticos, que le sirve al capitalismo porque es el que lo ha implementado, digamos, ¿sí? al liberalismo, es el desprestigio de participar en algo político. No, yo política no quiero saber nada porque todo eso es sucio, esta es la palabra, ¿no? Entonces yo lo que hago es decirles, pero si vos no participás en esto, sigue siendo sucio, porque vos dejás un espacio que otros ocupan y tal vez ese otro es una persona totalmente sin escrúpulos y vos sos una persona valiosa para poder participar en esto. Avevano comunicato alla gente e alla società che non fare politica era non fare politica, invece non fare politica era fare la loro politica. El miedo está presente en la sociedad porque la dictadura sí hizo un trabajo muy bueno, entre comillas, fue imponer el miedo. El miedo a participar, el miedo a no hacer política, el miedo a considerar la política una mala palabra, el miedo a no poder levantar la voz cuando hay una injusticia. Y todo eso sucede hoy, porque tuvimos un sistema que impuso el silencio, que impuso el olvido. Por eso Hijos nace con esa sigla, Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el olvido y contra el silencio. Es un error pensar que no hay que participar en política, porque política no es nada más el partido. Se puede hacer política de diferentes lados. Los jóvenes no tienen idea, no es una cosa que les interese, ¿sí? En su mayoría, no todos, en su mayoría es preocupante, porque desde la política se generan los proyectos futuros de este país. La sorte di molti desaparecidos dopo le torture è quella del traslado, il trasferimento, che significa la morte. In molti casi vengono fucilati e seppelliti in fosse comuni, oppure, come a Buenos Aires, gettati in mare.
La necesidad elemental que sigue vigente es encontrar los restos. Sabemos que a ellos no los vamos a encontrar, pero sus restos sí. Encontrar los restos, conocer cómo llegaron, dónde llegaron, conocer quiénes firmaron, quiénes fueron los responsables y lograr la cárcel para esa gente. Están los antropólogos forenses maravillosos, un grupo de jóvenes que en el año 1983 empezaron a formarse, y que gracias a ellos hay muchas familias que han recuperado los restos de sus hijos, ¿no? Esta organización es el Equipo Argentino de Antropología Forense, que es una organización no gubernamental, científica y sin fines de lucro, dedicada a la documentación histórica y científica de casos de violencia política o violaciones a los derechos humanos, aplicando los conocimientos y las técnicas de la antropología forense. Este equipo, o esta necesidad de alguna manera se surge en nuestro país, en Argentina, como consecuencia de un fenómeno que fue la desaparición de personas durante el último régimen militar entre los años 76 y 83. Con la vuelta a la democracia, en el año 83, en el 84 se forma una comisión que se llamó la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. En nuestro país, el circuito represivo tenía que ver en muchos casos con el secuestro de las personas, de sus domicilios, el traslado a los conocidos como centros clandestinos de detención, en donde en general eran interrogados bajo tortura y luego ejecutados, y sus cuerpos desaparecidos. Se han conocido los vuelos, los llamados vuelos, o sea, la gente que era arrojada al mar o ríos, el entierro en los sectores conocidos como los sectores NN, en los cementerios, y es así que llega al país el doctor Clyde Snow, que es un antropólogo forense norteamericano con renombre mundial, que fue quien inició los trabajos de recuperación científica de restos de personas desaparecidas. Y se reúne un grupo de entonces estudiantes que colaboran en los primeros trabajos que realiza el doctor Snow, que desde entonces mantiene una tarea en el país permanente, y también en los últimos, casi 15 años o más, hemos trabajado en alrededor de otros 30 países, no solamente en Latinoamérica, sino también en otros continentes. Justamente estos procesos represivos se dieron, o este tipo de conflictos, no solamente obviamente en Argentina, sino en muchos países latinoamericanos, que a medida que fueron retornando a las democracias, surgió también la necesidad de investigar. Porque es tan maravilloso el estudio que hacen los antropólogos, que muchísimas abuelas supieron que sus hijas habían tenido familia por el estudio que hacen de esos restos, ¿no? Además se ven restos de torturas. Estos genocidas decían, sí, murieron en combate. ¿Qué combate? Tienen un tiro acá, otro acá, ¿no? Esta tarea aporta, por un lado, a la justicia, evidencia sobre la identidad y la causa de muerte de esas personas, y por otro lado a los familiares. Otro de los objetivos obviamente fundamentales del equipo es brindar, a partir de la identificación de los restos, restituirlos a sus familias, y que este duelo interrumpido de alguna manera se encauce y tenga algún efecto reparador para sus familiares. Los psicólogos dicen que uno no puede hacer el duelo si no tiene el cuerpo. Yo voy al cementerio a llevar flores a mi padre, a mi madre, a mi marido, pero de mis hijos ni se me ocurre pensar que yo llevaría una flor allí, ni en ninguna parte. Yo quiero en los juicios, quiero la cárcel a los genocidas, pero también quiero saber la verdad de qué hicieron con cada uno de mis hijos y con el resto de la gente. Que digan lo que hicieron con cada uno,
¿Por qué los detuvieron? ¿Por qué los torturaron? ¿Por qué los desaparecieron? ¿No? ¿Y dónde los enterraron o dónde los tiraron? Porque cuando uno va a antropólogos, si hay una mínima sospecha de que hubieran estado en la Escuela Mecánica de la Armada, ellos mismos te dicen que la gran mayoría fue tirada al mar. Por lo tanto, de eso no vamos a tener nunca los restos. Por esa escuela, ESMA, pasaron 5.000. Los llevaban en esos vuelos de la muerte, como se llamaban, les ponían una inyección para atontar, los tiraron vivos. En Hijo fue toda una discusión el tema de la recuperación de los cuerpos. Hay gente que quería recuperarlo y otra que no. Yo lo quiero recuperar. Que para ser madre de Plaza de Mayo, más allá que muchas usan el pañuelo, pero para ser de la organización hay que respetar los principios básicos de la organización, que son no aceptar exhumación de cadáveres, no aceptar homenajes póstumos, placas, monumentos y no cobrar la reparación económica. La exhumación de cadáveres porque nosotros consideramos que nuestros hijos están desaparecidos, no están muertos. La desaparición forzada de personas es un delito que prescribe, que no prescribe, la muerte sí. No queremos dinero, queremos justicia. No queremos cadáveres, porque un revolucionario nunca es un cadáver, porque es un hombre que ha soñado, que ha tenido experiencias, que ha creído en la revolución, que ha escrito, que ha dejado un camino. No hay tumba para encerrar a un revolucionario. Yo creo que es muy importante, para mí sería muy importante antes de morir poder encontrar los restos de mis hijos. Nosotros jamás prohibimos a ninguna madre que los recuperara. Primero, humanamente, ¿cómo vamos a prohibir que tengan los restos de sus hijos, no? Y además, políticamente, dejan de ser NN, o sea, se les devuelve su identidad. Creo que el momento más fuerte de las madres, además de haber formado la comisión o la organización, fue la socialización de la maternidad. Por esta historia de que nuestros hijos decían que eran terroristas, nosotros las madres de los terroristas, porque claro, que te acusen de terrorista era muy duro. Entonces tomamos la decisión de hacernos madres de todos, de los que peleaban en el monte tucumano, de los que alfabetizaban, de los guerrilleros, de los chicos de la noche de los lápices, de los sacerdotes que acompañaban a nuestros hijos, de todos, sin elegir, madres de todos. No, nosotros lo que decimos, no le prohibimos a una madre que quiera ir al cementerio, exhumar el cadáver y que le digan si es tal o cual. Pero si socializamos la maternidad para ser madres de todos, todos nos van a aparecer. Vos para condenar a una persona no precisás el cadáver, porque hay cientos de testigos que saben quién es el torturador, el violador. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos, que es el que mandó el dinero para la Junta Militar, las armas para asesinar, los métodos de tortura más infames que fueron aprendidos en la Escuela de Panamá y de las Américas, después nos mandó los antropólogos norteamericanos para que nos digan quién eran los muertos que ellos ayudaron a matar. Terrible eso. ¿Entendés? Eso es el sistema capitalista. Primero te mata, te destruye, te hace pedazos y después te manda todo lo que quiera. Plata, monumentos, antropólogos, no. Y va a tener todos los nombres escritos uno por uno con la fecha de la desaparición. Y es el único lugar donde muchos de nosotros sentimos que la podemos hacer un homenaje a nuestros hijos. Mi chiedo come finirà questo o quando finirà questo, perché io penso dovrebbe finire con la punizione di quelli dei colpevoli che hanno fatto questo disastro, diciamo, che hanno fatto questi delitti, reati, eccetera. Come culmine di questa cosa, a un certo punto questo dovrebbe diventare un simbolo, dovrebbero nascere dei simboli, dei monumenti, dei posti, perché il rischio è che morti le persone, i protagonisti, la storia si dimentica facilmente, eccetera. Aiuta a ricordare, diciamo così, a accettare e a ricordare. Ho voluto sempre lavorare sulla memoria,
I militari avevano voluto fare sparire le tracce delle persone, le storie delle persone, e lasciare memoria di questo era ridare voce a quelle che le avevano perso. Senz'altro fare memoria non è una cosa facile. Io sono d'accordo con i monumenti, prima perché considero che la memoria non è un registro spontaneo. La memoria ha bisogno degli strumenti esterni, dei film, dei libri, dei monumenti, di date, anche di retorica nel buon senso. In Argentina chi ha fatto memoria sono stati soprattutto gli organismi di diritti umani. Soltanto adesso lo Stato si sta occupando di questo. Estamos acá en la casa Mariani Teruggi, que es el lugar de un ataque armado que fue perpetrado por las fuerzas de seguridad de la última dictadura militar en Argentina. El 24 de noviembre de 1976, esta casa fue rodeada por las fuerzas conjuntas y atacada durante aproximadamente 3 horas. Fallecieron todas las personas que se encontraban en el interior y secuestraron a una bebé que vivía en esta casa, que tenía 3 meses y medio de vida, que se llamaba Clara Nay Mariani y que continúa todavía desaparecida. Bueno, acá esto es el jardín del frente de la casa. Esta era la entrada original y bueno, acá se puede ver lo que fue el último impacto con el que terminó el ataque a la casa. Es un disparo de mortero que atravesó lo que era la ventana, un muro del interior y terminó en un tercero. Es un poco como simbólico de lo que era la fuerza y la ferocidad con la que se atacó en la casa. En esta casa vivía un matrimonio, Daniel Mariani, que era licenciado en Economía, y Diana Teruggi de Mariani, que eran los padres de Clara Nay. Ellos ambos militaban en Montoneros, que era una agrupación política que en ese momento estaba proscripta, y habían instalado en el fondo de la casa una imprenta de la organización que por lo tanto era clandestina. Se desarrolla un operativo muy importante en el que cercan toda la manzana. Esto fue un miércoles 24 de noviembre del 76 a las 13:15, 13:30 aproximadamente del mediodía. A plena luz del día, a mitad de la semana, todas las personas que volvían a sus casas no podían ingresar, toda la gente que estaba dentro de sus casas, dentro del barrio, no entendía qué era lo que estaba pasando, y había fuerzas policiales, parapoliciales, de enfermería. El hospital italiano, que está ubicado acá cerca, estaba preparado también para la ocasión. Estaban Camps comandando todo el operativo. Que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. 3 horas aproximadamente en las que estuvieron disparando con armas de todos los calibres y desde todos los ángulos. Incluso había 2 tanquetas apoyando y un helicóptero. Este era el dormitorio. En ese lugar estaba ubicada la cuna, acá estaba la cama matrimonial. Y en esta habitación también se pueden percibir claramente lo que eran los efectos de los saqueos. Había incluso toda una serie de mecanismos que estaban de alguna manera institucionalizados de cómo era el operar, y después de lo que era estrictamente la tarea de atacar la casa y secuestrar o asesinar a las personas, pasaban otros equipos que se encargaban de sacar todo lo que fuera de valor para ellos. En esta habitación incluso se han llevado hasta los pisos. En la casa estaban Diana Teruggi de Mariani, que fue asesinada acá en la casa, Roberto César Porfidio, él era un militante y luchador reconocido entre el ámbito del sindicalismo de la Universidad de acá de La Plata. Él ya estaba viviendo provisoriamente acá en la casa porque estaba escondido, también él murió acá.
Daniel Mendiburo Elizabeth era un chico estudiante de arquitectura que también pertenecía a Montoneros y también fue asesinado en la casa. Y hay otra persona de la cual solo tenemos el nombre, que es Juan Carlos Peiris, del que no tenemos mayor información, no hay ni fotografías ni contactos con los familiares, no tenemos, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si era su nombre original o si era un alias. Con respecto a Daniel, bueno, Daniel Mariani estaba trabajando en Buenos Aires y había salido unos minutos antes hacia Buenos Aires en ese momento y no se encontraba en la casa. A él lo matan el 1 de agosto del 77 en otra casa acá en La Plata. Cuando él ingresa a un inmueble donde ya estaba la policía adentro, lo asesinan en la puerta de la casa, en circunstancias en que estaba ayudando a mudar a otros compañeros. Bueno, por supuesto Clara Nay Mariani, que sabemos que se la llevaron viva de acá de la casa, a partir de los testimonios que ha habido en el marco fundamentalmente de los juicios por la verdad, pero también en torno a toda la búsqueda que han hecho los familiares, fundamentalmente Chicha Mariani, que es la abuela de la nena. A lo largo de todos estos años se pudo ir reconstruyendo y saber que a la nena la habrían colocado en la bañera del baño, que dada la ubicación que tiene dentro de la casa y lo que es específicamente, ¿no?, la bañera sería el lugar más seguro de la casa. Cuando ingresan, la escuchan llorar, la sacan a la nena, la saca un policía, se le pregunta a Camps qué hago con esto y Camps le indica que la coloque en la parte de atrás de un auto. A partir de ahí, bueno, no se sabe su destino. Fundamentalmente Chicha, buscándola desde el momento en que se entera que ella estaba viva, empieza, como muchas abuelas, muchos familiares o muchas madres, a recorrer los distintos lugares solicitando información. Chicha Mariani, bueno, fue presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta el 89, que decidió retirarse de la institución. Ella siguió siempre buscando a su nieta. Tiempo después, con otras personas de otros organismos, se vuelven a juntar y deciden formar otro organismo que tiene otros fines más ampliados, que es Asociación ANAI, y que es, bueno, el organismo de derechos humanos que está hoy por detrás de esta casa. La casa en sí misma constituye lo que es un testimonio del accionar del terrorismo de Estado. Recientemente ha sido declarada monumento histórico por la Secretaría de la Nación, así que es digamos, el reconocimiento más importante que se ha venido buscando, y a partir de ahora, bueno, ya es digamos, de alguna manera tranquilizador saber que no se puede destruir, no se puede vender y que esto va a quedar. La casa de por sí es un pedazo de historia. La casa dice muchísimas cosas, como la imagen dice muchísimas cosas que sin palabras. La casa refleja la historia de la represión, ¿no? Ese cañonazo en la pared es algo que no se puede negar, o sea, está ahí y permaneció ahí durante muchos años. Clara Anaì, piccola mia, oggi 12 agosto è il tuo compleanno. Compi 5 anni, amore mio, e io posso solo immaginarti. Ti cerco senza sosta. Cosa hanno fatto della mia bimba, della mia Anaì? Dove sei? Devo affrettarmi. Devo trovarti prima che tu continui a crescere lontana da me, da ciò che rimane della tua famiglia. Tutto il tempo e le energie che mi restano sono per cercarti. Ti troverò un giorno, ma per Dio, che sia presto. Devi essere alta, come lo erano i tuoi genitori. Forse ti hanno cambiato l'età. Avranno mantenuto il tuo nome. Dio, se sei lì, ascolta. Aiutami a non odiare, perché non so se sono uomini o bestie quelli che me l'hanno portata via.
indifesa. Anaì, abbi fiducia nella tua nonna, che è diventata d'acciaio per cercarti, ma che tornerà ad essere nido e tepore quando ti troverà, piccola mia. Ciccia Mariani, 12 agosto 1981. Por la reconstrucción de los lazos solidarios destruidos por la dictadura. Reivindico absolutamente la lucha de mis padres. Creo que era un proyecto político justo. Creo que hay que sostenerlo. Siempre les digo en broma, ¿no? Mira, a mamá, a mi vieja le digo, o si no a los compañeros. Che, ¿por qué no ganaron, la puta madre? No estaría sufriendo ahora así como estoy sufriendo. Carajo, ¿cómo no ganaron? Mira toda la gente. Estoy segura de que este hubiese sido otro mundo. No perfecto, pero mejor. Esa lucha que se originó acá en la Argentina no podía escapar a la lucha que en ese momento había en el mundo. El famoso Mayo francés, Nicaragua, el Che Guevara, ¿no es cierto? Nosotros, querida, reivindicamos a todos, lo que tomaron las armas, lo que no tomaron, a todos. Nosotros no estamos por la violencia ahora, nosotros no podemos traer eso a hoy, no, pero reivindicamos la lucha, totalmente, totalmente. Bueno, nosotros reivindicamos a nuestros hijos como revolucionarios y guerrilleros, que nunca un revolucionario es terrorista, que lo hace por amor al otro. Crear lazo, eso es una cosa para mí fundamental. Y eso es lo que hacemos en Hijo, en realidad, crear lazo. No es nada del otro mundo. Es uno de los trabajos que ha hecho también muy bien la dictadura, de romper los lazos solidarios, de que un vecino no le pueda hablar a otro, de que no se diga, de que no se hable, de que no se escuche, que el famoso no te metás. No hagas eso porque te va a pasar lo mismo. No fue casual que hicieran el golpe de Estado, sino que fue para destruir a una generación pensante, para imponer un sistema económico, porque no vamos a ser tan pretenciosos de pensar que todos nuestros hijos iban a ser los grandes profesores, los grandes médicos, los grandes sindicalistas, pero era una generación que sin duda tenía que ser la renovación. También veo la lucha de la generación del 70 y de mis padres con un poco de nostalgia, digamos, porque también fue un momento de mucha creación, de posicionarte en el mundo diciendo, bueno, yo estoy acá y quiero esto y voy a pedir esto. Ese espíritu, digamos, se ha perdido en esta época. El 6 de abril del 2000 decidimos abrir una universidad, porque el tema es que nuestros hijos siempre le dieron mucha importancia a la educación. Siempre nos decían, mira mamá, que la educación, un pueblo bien informado, bien educado, es muy difícil de dominar. Ellos querían un país justo, con justicia social. Justamente sabían que esto que vivimos hoy iba a pasar, que íbamos a ser pobres en un país rico. Yo reivindico plenamente la lucha de mis padres. Mis padres por suerte están vivos, son sobrevivientes y por lo tanto somos compañeros de lucha en este momento también. A mi hija le estoy contando lo mismo que me contaron a mí, de empezar de lo muy básico, es el primero que quién son sus abuelos. Los va a conocer por fotos, como los conocí yo a mis viejos. Sus abuelos y mis padres nunca van a envejecer. Mi madre tiene 23 años y mi viejo tiene 22. Quegli anni hanno a che vedere più che con la mia formazione politica, con la mia formazione sentimentale, no? Dove volevamo cambiare le cose, volevamo cambiare il mondo, il paese, avevamo tanti progetti e quindi mi sono sempre avuto un profondo legame con la mia storia y con la historia de quella generazione scomparsa. Esa generación fue muy alegre. Era de gente con mucho humor, porque tenían un proyecto. Se trabajaba en los barrios, se trabajaba religiosamente dando catequesis, se robaba camiones con mercadería y se los llevaba a los barrios pobres, como Robin Hood hubiera hecho, actos de violencia, para reparar la gran violencia de chicos que no tenían leche, por ejemplo.
el paradigma es otro. El paradigma es, triunfa el que es más vivo y el que sabe arreglárselas por su cuenta. Triunfa el que acepta los postulados, los principios del neoliberalismo económico. La generación del 70 que desapareció por un proyecto de país, que es lo que nosotros intentamos volver a restablecer, ese proyecto de país de igualdad, ese proyecto de país justo, ese proyecto de país que distribuya las riquezas equitativamente. Pero los sueños por cambiar las cosas de alguna manera o de otra eran válidos. El subcomandante Marcos dice que el neoliberalismo todavía no pudo dominar los sueños. Y mientras sigamos soñando, seguimos triunfando. Y de alguna manera no los pudieron matar. Por más que la lógica indique que están muertos, pero no los pudieron matar porque además estamos nosotros. Que somos una organización política, profundamente política, pero profundamente humana. Que entiendo y entendemos la política como una forma de relación humana que tiene dos sentidos, que por lo menos en nuestro país y creo que en Latinoamérica van de la mano. La alegría y el dolor. Profundo dolor, que no es solamente el dolor de la cárcel, la desaparición de nuestros padres, de nuestros familiares, sino que es el dolor diario, el dolor de ver el hambre y de sentir el hambre, el dolor de ver la desocupación y de ser desocupados y ver cómo cada vez más son más las generaciones que se van quedando sin futuro. Ese es el dolor. Y la alegría de saber que se puede cambiar y de entender que el que está a mi lado es un compañero y es uno más y que podemos hacer las cosas entre todos. Y que básicamente uno cuando camina estos caminos lo hace con la convicción de que quizás uno no vaya a lograr ese cambio. Pero por lo menos va a dejar algo muy importante, que es esa pequeña flama, esa pequeña vela que la va a poder dejar para la generación que viene y que esa generación pueda pelear y alcanzar un poquito de dignidad. Es el duelo de perder tu padre, la cárcel de tu madre, y es el duelo de dónde está ese mundo mejor. Mamá, papá, por lo que vos peleabas, era un mundo mejor. Yo quiero vivir en ese mundo mejor. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan simple, ya sé qué pasa. No será tan fácil como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo.
mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de países y de esperanza, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.